Saludos, formas de vida, me llamo Johan y les doy nuevamente la bienvenida a otro video más de la saga del ácido post-apocalíptico. Feliz de estar nuevamente otra semana con ustedes, no lo olviden, todos los martes 6 de la tarde publicamos un nuevo video. Y en esta ocasión pues vamos a tocar un tema terrible, escalofriante, pues vamos a estar hablando del Necronomicon, uno de los libros más misteriosos y más terroríficos de los que se ha hablado en relatos a lo largo de la historia. Hagamos un poco de contexto, vamos primero con el autor. El Necronomicon es uno de los tantísimos relatos y cuentos cortos que fueron escritos en su vida por Howard Phillips Lovecraft, el norteamericano que nació el 20 de agosto de 1890 en Providence, Rhode Island, hace 133 años ya, y murió lamentablemente en la pobreza y en la soledad a causa de un cáncer intestinal el 15 de marzo de 1937 a la edad de 46 años, a la temprana edad igual de 46 años en Providence, Rhode Island de igual forma. Él fue, para mi criterio, el principal y el mejor escritor de relatos de horror y de terror que ha dado la historia. Para mí, nuevamente les indico, para mi criterio, pues no hay un mejor escritor que haya desarrollado una mitología tan espectacular, porque sí, pues en verdad Lovecraft creó una nueva mitología y dio un giro total e inesperado en los relatos de horror que se acostumbraban en la década de los años 20 y 30 del siglo pasado. Lovecraft pues es considerado el creador del género del horror cósmico. Así es, Lovecraft se alejó completamente de lo que se estilaba escribir hasta esos tiempos, sobre todo por la influencia de la literatura gótica, como habíamos hablado en un video anterior sobre Edgar Allan Poe. Lovecraft se alejó totalmente de los monstruos clásicos, podríamos decir así, los vampiros, los hombres lobo, el monstruo incluso de Frankenstein. Él se apartó de esta tendencia, de esta corriente de monstruos, demonios, fantasmas, brujas, y creó su propio universo del terror, conocido, nuevamente reitero, como el horror cósmico. El Necronomicon es uno de los libros o uno de los relatos más misteriosos de la ficción de horror de todos los tiempos. La obra de Lovecraft ha sido tratada de llevar infinidad de veces a la pantalla, se han tratado de hacer películas, series inclusive, pero pues es bastante complicado debido a la grandiosidad, primero que nada, del universo de horror que inventó Lovecraft, y también debido a su gran complejidad, a la gran cantidad de datos y escenarios que Lovecraft fue creando a lo largo de su vida como escritor, pues que esto ha sido lo que ha dificultado en mayor medida el llevar a la pantalla grande estos relatos. Algunos de ellos, por ejemplo, uno de estos relatos fue llevado al cine, el que se conoce como El color que cayó del cielo, pero fueron producciones de serie B, de clase B, que quiere decir películas de bajo presupuesto, que a la final pues no llenaron las expectativas y obviamente estuvieron muy lejos de llegar a la calidad que tiene el relato escrito. Entonces pues ahí es donde viene la dificultad de llevar al cine estas obras de Lovecraft. Vamos a hacer un poco de historia y a contar de qué se trata el Necronomicon, que este nombre ha sido topado en infinidad de películas, en gran cantidad de canciones, pues porque sí, en verdad, la obra de Lovecraft ha influido no solo en el cine y en las películas de terror que vinieron dándose luego, sino que también muchísimo en la música. No solo el Necronomicon, sino varios de los personajes creados por Lovecraft están presentes, sobre todo en la letra de canciones de bandas de heavy metal como Metallica, por ejemplo. También ha influenciado muchísimo en las letras de bandas como Iron Maiden, una banda mítica.
Entonces sí, pues la influencia de Lovecraft en la cultura pop desde el siglo pasado hasta la actualidad sigue estando vigente. Vamos a contarles, como les iba diciendo, un poco de qué es lo que se trata este nombrado y temido Necronomicon, el libro más horroroso y más misterioso de todos los tiempos. Bueno, haciendo historia según las crónicas de Lovecraft, este libro, el Necronomicon, fue escrito en el siglo VIII a.C. por un mago babilónico de nombre Abdul al-Jazri. Aquí es donde empieza ya un poco de estos juegos de palabras, de estas aliteraciones a las que era muy aficionado Lovecraft. Él era un hombre muy culto, muy conocedor. Entonces, pues él usaba estas pequeñas artimañas para crear incluso a sus personajes y los nombres de los mismos. En los análisis que se han hecho sobre el mago babilónico Abdul al-Jazri, atribuido a él haber escrito el Necronomicon, podemos hacer un análisis en el apellido al-Jazri. Lo voy a ir poniendo aquí por escrito en la pantalla. Al-Jazri se traduce como la frase en inglés All has read, Abdul el que lo ha leído todo. Así se podría más o menos interpretar este personaje mítico, este personaje ficticio inventado por Lovecraft. Él siempre desde el inicio dio a entender, dio a conocer, él explicó que el Necronomicon no existía, que era un libro ficticio inventado por él como parte de la gran obra que él nos regaló, que él nos brindó a la humanidad. Pero pues hay mucha cantidad de conspiranoicos, podría decirse, y también de entusiastas de Lovecraft, que pues están seguros y piensan y aseveran de que el Necronomicon es un libro real, que Lovecraft tuvo acceso a este libro y al conocimiento que está plasmado en él, y que por eso pudo escribir muchos de sus relatos. Pero no, en verdad, varios de los historiadores y seguidores de Lovecraft, expertos en la creación de Lovecraft, sí, en verdad, pues corroboran el hecho de que este libro es ficticio, es parte de la literatura generada por la inventiva de Lovecraft. Entonces, pues ya podemos ir viendo aquí cómo desde el nombre del autor, de Abdul al-Jazri, sabemos que es un juego de palabras y que el personaje es ficticio, a pesar de lo que muchos digan que no y que en verdad este libro existe. Esta también fue una de las artimañas, fue uno de los grandes logros, podríamos decir, de Lovecraft, que fue mitificar a este libro, mitificar al Necronomicon como un libro real. Y lo hizo tan bien, pues, que él en sus relatos ubica como que en verdad existe este libro en varias instituciones. Por ejemplo, vamos a enumerar algunas. La biblioteca Widener en Harvard. Lovecraft indicaba que ahí en esta biblioteca existía una de las pocas copias que existen en todo el planeta. La biblioteca, les repito, Widener de Harvard, en la Biblioteca Nacional de Francia, en el Museo Británico, en la biblioteca de la ficticia Universidad de Miskatonic en Arkham. Aquí también podemos verla. Esta Universidad de Miskatonic fue otra de las creaciones de Lovecraft, y en un pueblo también ficticio, también inventado, que se denomina Arkham. Aquí también tenemos otro dato que es donde podemos ver la influencia de los escritos y de los relatos de Lovecraft en la cultura popular, en este caso en los cómics. Quienes sean aficionados a los cómics de DC, uno de sus personajes más importantes, que es Batman, en Ciudad Gótica, una institución mental que a la vez funciona como prisión, en donde están atrapados o donde están presos la mayoría de los antagonistas de Batman, entre ellos el Joker, el Dr. Freeze. Para la gente que gusta de los cómics me van a entender. Esta institución mental, este hospital prisión, es el asilo de Arkham House. Ahí pues entonces también encontramos una referencia, un guiño a Lovecraft,
y su influencia en nuestra cultura actual. Como les había dicho, la Universidad Ficticia de Miskatonic en Arcon, y también una copia en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en Argentina. Imagínense, entonces este libro estaba distribuido a lo largo del globo. Las pocas copias que lograron sobrevivir, según los relatos de Lovecraft, a la censura que hizo sobre este libro la Iglesia Católica y los papas, porque pues consideraban que era un libro peligroso para la humanidad. Entonces fue prohibido, es un libro prohibido, censurado, y unas pocas copias lograron sobrevivir ubicándose en estas instituciones, en estas bibliotecas famosas. Esta mistificación entonces del libro, que también logró hacer la Lovecraft, sobrevivió incluso al mismo autor y dio pie a que posteriormente, más avanzado el siglo XX, luego de la muerte en 1937 de Lovecraft, se dio pie a una innumerable cantidad de estafas, de subastas, en las que se ofrecía el libro, el Necronomicon, a la venta para coleccionistas o para millonarios, para todo aquel que tuviera la capacidad económica de adquirirlo y de comprarlo. Imagínense el revuelo que causó este relato de Lovecraft sobre el Necronomicon. Estos entusiastas, como les iba diciendo, del libro, del Necronomicon, y seguidores obviamente de la obra de Lovecraft, se encargaron de ubicar este libro ya como de forma real en otras bibliotecas. Tenemos un claro ejemplo en la sección de religión antigua, en la sección BL 430 de la Biblioteca General de la Universidad de California. Aparentemente ahí en su registro constaba que estaba presente el Necronomicon dentro de sus ejemplares. Otra anécdota, podríamos más bien decir, que es igual muy conocida, con un escritor argentino famoso como es Jorge Luis Borges. En la época en la que él estuvo a cargo como director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, a manera de una broma, él incluyó en el registro también de la biblioteca la existencia del Necronomicon, pero posteriormente se vio forzado a retirarlo, a quitar esta broma, porque había una gran cantidad de académicos y estudiosos que solicitaban el libro para poder verlo y para tratar de leer el contenido que se relacionaba pues con este grimorio, podríamos decirlo así, con este libro ficticio. El nombre real del Necronomicon, según el relato de Lovecraft, esto nunca lo olviden, es un libro ficticio y a ningún momento yo asevero que en verdad existe, es ficticio, es una creación de la loca imaginación de Lovecraft. El nombre real del libro es el Al-Asif, que la traducción sería el rumor que generan o que producen los insectos en la noche, y que los babilonios pues le atribuían a los demonios que pululaban, que circulaban en las noches, y estos eran los que emitían este sonido. Esa era la traducción del Al-Asif, el rumor que generan los insectos en la noche. Posteriormente, según el relato, esto no me voy a cansar de decirlo, este libro, el Necronomicon, fue traducido al idioma griego, y etimológicamente Necronomicon significaría necro, muerto, y el micon, que sería la ley, o sea, la ley de los muertos o el libro de los muertos, como pues también ya se lo pasó a conocer posteriormente. En este libro, en apariencia, según el contenido, se da a conocer que el ser humano es un objeto débil, un objeto muy débil, frente y expuesto a merced del tiempo y a los poderes ocultos del universo. Ahí nos da a entender pues que este libro fue un conocimiento traspasado a Abdul al-Jazril cuando él estuvo en una cuarentena en el desierto, y le fue revelado este conocimiento del Necronomicon, del Al-Asif, y él pues lo escribió, lo tradujo
y esto es lo que nos indica que es el libro de los muertos, porque se supone que contiene dentro de sus páginas el conocimiento para invocar y controlar a los seres del más allá, a los muertos. Eso es del libro de los muertos. Este libro, pues, según los relatos, nuevamente, fue traducido en el siglo X por el ocultista llamado Theodorus Philetas al griego. Fue la primera vez que se tradujo del idioma original babilónico al griego. Posteriormente, en el siglo XIII, por otro ocultista famoso llamado Olaus Wormius, lo tradujo al latín. Y finalmente, en el año 1600, el matemático y también ocultista John Dee lo tradujo finalmente al inglés. Ahí es pues donde supuestamente por ahí en algunos sitios, en algunas subastas, aparecen copias en griego del Necronomicon o incluso en latín. Las pocas copias que supuestamente sobrevivieron a la censura y a la prohibición por parte del Vaticano. Esa es más o menos entonces la historia del Necronomicon, de qué es lo que se trata. Es un libro ficticio, en verdad. La mitología de Lovecraft está tan bien realizada, está tan bien hecha, tan bien fundamentada. Sus historias y relatos son espectaculares. Les recomiendo a todos que hagan la prueba, inicien en la lectura de los relatos de Lovecraft, del horror cósmico, y se va a abrir su mente a un universo gigantesco de un nuevo tipo de horror y de terror del que no tenían conocimiento anteriormente. Es un poco complejo en verdad, no tanto. Si ustedes son aficionados a la lectura, no van a encontrar dificultad en empezar a acostumbrarse a leer la obra de Lovecraft. Pero pues me van a agradecer y se van a dar cuenta que es algo inmersivo, espectacular, que no hay nada que se le compare. Y pues con una buena música, con una atmósfera oscura y tenebrosa, es lo que más les va a dar el complemento para que ustedes puedan disfrutar de la lectura de la obra de Howard Phillips Lovecraft, el más grande, a mi criterio, escritor de horror de todos los tiempos. No lo olviden, queridas formas de vida, la manera de apoyar a este canal, suscribiéndose, comentando, dejando su me gusta, compartiendo este video con sus amigos. De esa manera, pues, YouTube va a empezar a recomendar a mayor cantidad de personas. Si les gusta el contenido de este canal, ya saben, suscríbanse, apóyenme y no olviden nuevamente el día 28 de octubre, sábado 28 de octubre, será el lanzamiento de Tenebris. Mi libro, que ya está disponible a la venta en la página web. En la caja de descripción está el enlace a la página web y a mis redes sociales. Síganme, apóyenme también ahí, que lo mejor y lo más querido para mí es ver cómo cada vez de a poquito va subiendo el número de suscriptores y el número de vistas que tiene este canal. Sin nada más que decirles, nos veremos la próxima semana, el próximo día martes, nuevamente a las 6 de la tarde, y continuamos con el terror. Y a mí me parece que así se termine Halloween, vamos a seguir de largo hablando sobre lo que me apasiona, que es el terror. Queridas formas de vida, nos vemos en una semana y que sean felices. Adiós.